Bien, esta vez vamos a platicar en las charlas mexiquenses, obviamente con don Alfonso Bravo, sobre un episodio de la vida del país que tiene que ver con una persona del Estado de México, particularmente el caso de Adolfo López Mateos, presidente de México. Hola, Alfonso. Hola, buenas noches a todos. Lo traemos a cuenta porque en últimos momentos de esta vida política de México, estamos hablando de abril-mayo de este 2022, el presidente de la República, López Obrador, a pretexto del tema de la reforma eléctrica, como que regañaba a los opositores y en su regaño acudía a la figura de Adolfo López Mateos por aquel hecho de que había nacionalizado la llamada industria eléctrica y daba ahí algunos elementos como si fuera casi impecable la biografía de este presidente y decía, miren lo que dijo y cómo se van a oponer. En ese tenor es que el día de hoy queremos hacer pues un pequeño recuento sobre este personaje, oriundo bueno, oriundo que se dice que nació en Atizapán de Zaragoza. Entonces, si me permites rápidamente dar una introducción, Alfonso, sobre lo general de Adolfo López Mateos. Primero habrá que decir que en esos tiempos, en el sistema, en el gobierno, en el partido oficial, estaba muy de moda eso que hoy se quiere volver a revivir, que era el tapadismo, ¿no? Así Entonces, es. López Mateos es uno de los primeros eh, descubiertos por este tema del tapadismo, ¿no? Y logra ser el ungido por el partido oficial y no el secretario de Gobernación en turno, como era un poco la costumbre. Habrá que decir también, para que ubiquemos un poco las cosas, que él compitió contra don Luis H. Álvarez, que fue el candidato de Acción Nacional en aquella, en aquella contienda política, ¿no? Obviamente, pues gana López Mateos, pero habrá que decir que Luis H. Álvarez en toda la contienda, pues siempre habló de los cacicazgos terribles que había en todo el país, el control del gobierno, cómo manipulaban las cuestiones electorales. Habla el mismo PAN de cómo tuvieron que retirar de los órganos electorales por el fraude y mano negra que vieron del gobierno. Y bueno, así fue como llegó López Mateos a la presidencia en esta primera etapa. No sé si quieres comentar algo, para luego ya entrar a la época de gobierno. Bueno, en esa primera, yo diría algunas cosas. Si te acuerdas tú del tapadismo, todo era alrededor del tapado. En momentos previos a la elección, había un anuncio que se decía, el tapato usa del Puma delicados. ¿Eh? Y otra es, al tapado le gusta el presidente. De esa época, ¿verdad? Lo cual hace sentir descaradamente que esto del tapado era no solo una práctica común, sino comúnmente aceptada por todo el mundo, ¿no? Y todos sabían que en el momento que se destapara sería grande, ¿no? Otro hecho para rememorar aquellas épocas es que hay dos funcionarios más dentro del gobierno que pretenden la presidencia. Uno es Casas Alemán, que era el regente de la ciudad, y otro el secretario de Gobernación, y los manda a llamar el presidente y les dice, bueno, pues ya es tiempo de definir las cosas y por favor, les quiero poner que arreglen todos sus asuntos, ¿no? Tápense los unos a los otros. Y salieron de ahí estos personajes con la impresión de que ellos iban a ser los ungidos, ¿no? Y lo que el presidente López Cortines les quería decir es que
ya venía el tapado y que no iban a ser ellos, que taparan todo lo que tuvieran que tapar porque venía el presidente, ¿no? Anécdotas de aquellos días. Así es. Bueno, una vez que el presidente ya es electo, también hay un dato importante. Ahí Acción Nacional había ganado una serie de diputados y si no mal recuerdo, la mitad de ellos ya no asisten y no acuden a su curul en protesta por el fraude electoral. Pero bueno, entra López Mateos y en esos años habrá que decir que también eran las épocas de la Revolución Cubana, ¿no? De la lucha que había dado Fidel Castro allá. Y esto también lo marcó porque el gobierno de López Mateos finalmente, aunque llegó a tener arranques discursivos en contra del régimen cubano, todo el mundo supo que siempre había pues, una simpatía y un apoyo de parte de este gobierno. Por otro lado, hay que decirlo, a raíz ahora de estos temas de que la izquierda lo ha ensalzado demasiado, que habrá que recordar que en este gobierno del señor López Mateos se dio la aprehensión de una manera violenta de los líderes ferrocarrileros, ustedes recordarán, ¿no? De Con aquel Vallejo. el famosísimo Demetrio Vallejo, que terminó en Lecumberri, ¿no? También hubo una represión contra el magisterio, ¿no? Eh, los acusaban de disolución social a los estudiantes y este tipo de gente, ¿no? Y también mataron a un líder agrario, Rubén Jaramillo, también muy famoso en la izquierda en esos tiempos. Entonces, este presidente López Mateos, pues la izquierda también, si hace un poco de reflexión, pues no lo debería de alabar tanto como hoy lo hace López Obrador. Oye, fíjate que te voy a dar un dato que cualquiera de nosotros puede recurrir. Cuando el presidente Enrique Peña Nieto saca su Plan Nacional de Desarrollo, son innumerables las citas a Adolfo López Mateos que hace Enrique Peña Nieto. O sea, que estás hablando de un presidente que marcó camino, que marcó huella, ¿no? Habrá que decir en este tema de Peña Nieto, que es, obviamente todos sabemos que también es del Estado de México, que hay una pequeña polémica sobre López Mateos, porque todo el mundo dice o sabe que es de Atizapán. De hecho, si uno recorre Atizapán, pues prácticamente todo habla de él. De hecho, se llama Ciudad López Mateos, ¿no? Pero hay una controversia de que si este señor nació en Guatemala, porque su mamá tuvo que, por algún azar del destino, ir a Guatemala y allá nació, y nunca se encontró después el acta de nacimiento. Y hubo toda una polémica muy interesante sobre el tema de Guatemala, que también hay que decir, Guatemala también marca un caso interesante. Recién entrado López Mateos al gobierno, unos aviones de aquel país, eh, pues Ametrallan. podemos decir, acribillan a unas embarcaciones de pescadores mexicanos, mueren, si no me equivoco, 11, y pues casi se agarran las balas entre los ejércitos, pero lo que hizo fue pues, simplemente romper relaciones diplomáticas con los guatemaltecos, ¿no? Estos son algunos de los episodios negativos que pasaron en el gobierno de López Mateos. Sí, voy a decirte algunas cosas que yo creo que son interesantes. Tú lo mencionabas, en el municipio de Atizapán no existe una sola acta de nacimiento de Adolfo López Mateos. Eso ya es un hecho interesante. De tal manera que cuando llega a registrarse como candidato a la presidencia de la República, para poder sustentar su nacionalidad mexicana, ¿qué crees que presenta? La fe de bautismo de Durango. Así es. ¿Eh? Cosa que empieza a parecer medio curiosa, y en el Congreso acuérdate que entonces en aquellos días también el Congreso calificaba. Hay una gran discusión sobre el caso,
porque el mismo personaje, Adolfo López Mateos, tiene otro problema. Es licenciado en Derecho, pero en la Universidad en la Universidad del Estado de México no tienen constancia de que se haya Estudiante. recibido. Entonces, tenemos un problema serio para saber sobre si realmente si era mexicano, y segundo, si tenía un título universitario, porque era el licenciado Adolfo López Mateos, pero Claro. la UAM no tiene constancia de ese caso, ¿no? Entonces, yo creo Fíjate que es que un dato muy es un dato interesante. importante. Fíjate que en este tenor, si alguien dudaba de que si había sido mexicano o no, pues entonces más dudaba si era, en este caso, atizapense, ¿no? Porque si ni mexicano era, pues menos era atizapense, ¿no? Pero fíjense que decía yo que es la ciudad López Mateos, y este es un dato interesante. El presidencialismo mexicano, pues todos sabemos en su momento fue grandísimo, y hay en gran cantidad de lugares, sobre todo el Estado de México, sobre todo esta zona, eh, muchas avenidas con su nombre, muchas escuelas con su nombre, ¿no? Auditorios, en fin, porque era centralista, ¿no? En el sentido de que su figura era la central y en consecuencia había que darle homenaje permanente o perpetuo, ¿no? Habrá que decir también, para que me hace comentar sobre estos dos temas, que también se le conocía como López Paseos, ¿no? Porque estuvo en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Chile, Filipinas, Indonesia, Japón, la India y Belice, ¿no? Entonces le conocía también como López Paseos. Sí, y es un hecho interesante porque habrá que marcarlo. Es el primero de los presidentes mexicanos que viaja en misiones de política exterior. Esto también es muy importante, lo cual es todo un hito en el comportamiento de la presidencia de la República, ¿no? Fíjate Eh, que tiene un logro internacional muy importante porque él consiguió la sede para México de los Juegos Olímpicos, que fueron, obviamente, no en su gobierno, en 1968. Fíjate que también, Alfonso, en la parte, digamos, positiva, pues se creó el ISSSTE en sus tiempos, ¿no? Obviamente ya dijimos de la industria eléctrica, la nacionalización, ahorita vamos a hablar de la carta famosa, que por ahí se dice que no existe, la de que maneja López Obrador últimamente. En esos tiempos fue cuando empezó a distribuirse el aguinaldo en México, en su gobierno. Se hizo el Museo de Antropología, la Comisión de Libros de Texto, ¿no? Empezó a construirse Tlatelolco y algunos otros lugares emblemáticos. y Era, es, digamos, la parte final del llamado desarrollo estabilizador, ¿no? así es. Fíjate que eh, habría que reconocer estos hechos. La creación del Instituto Mexicano del Seguro Social es El ISSSTE, importantísimo para solidificar el sistema de salud. así es. Hay otro detalle que es también muy importante. Es con López Mateos cuando se firma un decreto por el cual solo se pueden vender en México automóviles armados en México. Porque Uh -huh. antes del periodo de López Mateos podían entrar carros de diferentes lados, pero es el presidente López Mateos el que obliga a vamos a decir, yo creo que es más fácil la palabra, el inicio de la nacionalización de la industria automotriz mexicana, Claro. con Sí, muy las interesante. tres grandes armadoras
norteamericanas y una alemana. Esto son los inicios. Gracias a esto se crean los complejos como los que hoy tenemos en Puebla o los que tenemos aquí en Toluca, ¿no? Claro. Sí. Otro aspecto interesante, si me permites, Alfonso, es lo relativo a, digamos, su boom político, ¿no? Él, como todos sabemos, era un excelente orador. Se dice que era un excelente orador. Y en ese tenor fue llamando mucho la atención de la gente. Trabajaba en la SEP y se dice que ahí en un concurso, perdón, en una presentación de un evento, en el Instituto Científico y Literario, antecedente de la universidad, don Isidro Fabela lo vio, lo escuchó y se apantalló, ¿no? Con la forma en que trabajaba, más bien con la forma en que hablaba, luego lo invita a trabajar y lo hace su senador suplente, y luego, para fortuna de López Mateos, nombran a Isidro Fabela, don Isidro Fabela, embajador de México en La Haya, ¿no? En esta corte, como se llama, la Corte Internacional de La Haya, ¿no? Sí Sí. es. Y entonces López Mateos toma su lugar en la senaduría y pues de ahí se fue para adelante, ¿no? Y fue gente que estuvo en la UNESCO incluso, ¿no? Y tuvo muchos contactos internacionales que, como tú decías, fueron marcando lo que ya como presidente fue haciendo. Pero es muy interesante que don Isidro Fabela le echó el ojo, ¿no? Y lo fue jalando, lo hizo senador suplente y a partir de ahí destacó hasta la presidencia de la República. Así, y esto también da pauta a otro comentario, ¿no? Así como se habla claramente de que apantalló a Isidro Fabela López Mateos, también apantalla a Isidro Fabela un profesor de Tlajomulco, que se llama Carlos Hank, Así es. y en ese sentido son los orígenes de estos grupos, ¿no? Sí, anunciamos que nos oye que vamos a hacer algunos programas especiales también sobre este grupo llamado Atlacomulco, ¿no? Pero bien, ya nada más por una parte coyuntural, el presidente López Obrador ha estado hablando de una carta donde López Mateos, así como, casi como profeta, decía, ¿no? Que iba a haber traidores a la patria, que van a entregar los tesoros del país al extranjero, y todo lo izquierda de Morena, del PT, ¿no? Y del Verde le aplaudían a rabiar, perdón. Y resulta que en el periódico El País han estado haciendo una investigación que salió una nota periodística que vamos a poner aquí abajo en el YouTube, donde resulta que ningún historiador vio la carta, ¿no? Donde resulta que esa carta, hasta el propio López Obrador en su libro dice, una carta que dicen que existió, ¿no? Pero ahora ya la ha convertido en verdad y todo el chairismo, como se dice, la pone como si hubiera sido cierta. Una carta a la que incluso Enrique Krause le pone dudas. Sabemos que Krause es un historiador, porque en esa carta López Mateos alaba a Cárdenas, Lázaro Cárdenas, cuando en esos tiempos, dice el historiador Krause, tenían muchos picas, ¿no? Entonces era muy difícil que lo pusiera como ejemplo. Entonces, este tema es interesante seguirlo. Les invitamos a que lean la crónica que hace El País, porque esta carta famosa con la que ataca el hoy presidente López Obrador a la oposición, pues parece que no existió. Así es. Y para rematar, diríamos que cuando López Mateos, a ver si, cuando López Mateos deja la presidencia, eh, es sucedido por Gustavo Díaz Ordaz. Uh-huh. Tanto López Mateos como Gustavo Díaz Ordaz tenían una vieja amistad Uh-huh. y se llevaban muy bien. De tal manera que en México se acababa de inaugurar, bueno, no se acababa, pero ya estaba listo el viaducto Miguel Alemán. Y cerraban el viaducto
en la noche para echarse sus carreritas el señor presidente López Mateos y su secretario de Gobernación, ¿no? Ajá. El chiste es que este pobre hecho hace que unos días después de haber dejado la presidencia y yendo de paseo por la Ciudad de México, se voltea y le dice a su chofer, pero mira, este Gustavo es bien pendejo. Tiene 5 días y mira cómo tiene el tránsito. Eh, Haciendo alusión a los conflictos de tránsito de la Ciudad de México, pero también haciendo alusión a que cuando él era presidente, como cuando sigue ahora, pues las vialidades se abren, ¿no? Y ese era el tema fundamental. Así es. Bueno, pues es muy interesante la historia de este personaje. Obviamente hay muchas más facetas que en posteriores episodios de aquí de las charlas mexicanas vamos a atender, sobre todo la parte, dijéramos, de la cohesión política de este grupo Atlacomulco que ya mencionaste hace ratito de una manera muy, muy rápida, porque a partir de estos presidentes se marcó toda una ruta, ¿no? Que hizo que después de este presidente de Atizapán pasaran hasta el año 2006, que llegara uno nuevo del Estado de México. Es muy interesante también entonces la etapa y estudiar la parte que tiene que ver con el Estado de México y Así López es, Mateos. así es. Pero yo resumiría, es un personaje cuestionado en cuanto a su nacionalidad. Volveríamos a decir que Gustavo Díaz Ordaz le comenta a Reyes Heroles si él no quiere ser presidente de la República, y Reyes Heroles le contesta, señor, usted sabe muy bien que mi ascendencia es totalmente española, ¿no? Y le dice, bueno, pero acuérdate del caso de López Mateos, lo cual implica esta duda permanente sobre la figura de López Mateos, que voy a decir, independientemente de cualquier cosa, tiene momentos muy lúcidos la política exterior, ciertamente, aún recordando aquella visita que hace Charles de Gaulle a México y le dice López Mateos, le dice, aquí les damos desayuno escolar a los niños. Y de Gaulle le dicen, bueno, en Francia ya llegan desayunados. Es un personaje atractivo, logra, sí, la nacionalización de la industria eléctrica, vamos a decir, no la nacionalización, la estatización de la industria eléctrica, es la palabra exacta. Vuelvo a decir, el impulsor de la hoy fuertísima industria automotriz mexicana, que creo que son méritos importantes, la creación de una institución fundamental de salud, seguro social. El lista, ¿no? Más bien. Él es el primer recipiente real, y ahí es muy interesante, de los votos de la mujer. Acuérdate que esto se logra con Ruiz Cortines, pero el recipiente fundamental va a ser Adolfo López Mateos, ¿no? Nos estamos hablando de un personaje sí importante, que marca pues yo creo que la ruta desde México
los siguientes años, ¿no? Porque es la época también del desarrollo estabilizador. Es la época de Antonio Ortiz Mena, como en Hacienda. Uh-huh. ¿no? Entonces yo creo que es un momento importante, un personaje muy atractivo y a veces poco estudiado. Sí. Nada más, ahí hubo una confusión, traes una confusión con el nombre. Es el ISSSTE el que se hizo en los tiempos de López Mateos, el ISSSTE. Oye, nada más, un comentario final de despedida. Él también tiene que ver con el tema del chamizal. ¿Se acuerdan ustedes de estos territorios allá Claro, con Estados Unidos, que en su tiempo fue cuando se pudo, digamos, recuperar, dijéramos, ese espacio? claro, Pues muy claro, él bien, es el que adelante. recupera el sal. Entonces, pues bueno, aquí dejamos este episodio de don Adolfo López Mateos, un mexiquense que llegó a ser después presidente de la República y que ya no hubo mucho testimonio después de lo que pasó con él, ya no tuvo oportunidad de platicar muchas cosas porque al poco tiempo que salió tuvo un problema neuronal que lo alejó de la posibilidad pues, de poder escribir y contar algunas cosas, ¿no? Pero bueno, así es la vida de los seres humanos. Gracias, Alfonso, por esta plática. Gracias a ti, Lionel. Buenas noches.